escribir el contenido de un libro como este es una cuestión más o menos complicada para mí. Es complicado por dos razones. Primero porque bueno, después de mí habla alguien que habla por la Constitución y alguien que habla por el pueblo. Entonces uno dice, ¿y uno qué? Es una opinión harto liviana, solo en ese sentido. Y el otro problema es que yo tengo opiniones bastante fuertes sobre la mayoría, fuerte en el sentido de marcada en la mayoría de estos temas. Y claro, no se trata de aprovecharme de la presentación, del hecho que yo estoy aquí como presentador. Entonces, mi función, más bien, es como la función de presentar, de recibir invitados a una casa que yo no decoré, de la cual yo decoré una habitación, y presentar la casa. Y claro, eso me obliga a manifestar de modo, digamos, no juzgar la decoración de las piezas que yo no decoré, sino más bien intentar facilitar a las visitas que aprecien la decoración que está ahí puesta sobre ella. Entonces lo que me interesaría ahora hacer es, en algún sentido eso, más bien de modo general, pero también me gustaría terminar diciendo una o dos palabras del sentido de esta asociación que resultó, digamos que se dio en este proyecto entre el Instituto de Estudios Judiciales y Expansiva, que como Javier decía, antes incorporó en otra actividad, más o menos en el mismo espíritu, a otros centros de estudio, a Libertad y Desarrollo y al CEP. Entonces a esas dos partes me gustaría referirme. Una respecto del producto y otra también del sentido de que se haya dado la posibilidad en la cual este producto aparece. Yo creo que uno podría distinguir, digamos, déjenme contarles una historia, que es la historia de la casación, que la voy a hacer breve, voy a resumir algo así, como no me voy a extender. Es una historia que comienza algo así con las leyes marianas, ¿no? El 37, cuando se dicta el recurso de nulidad. Después se discute todo el resto del siglo, el que se dicta el discurso de nulidad en la forma, no en el fondo. Y se discute todo el resto del siglo sobre si conviene dictar un recurso de casación en el fondo. En 1875 se le da la competencia a la Corte Suprema, pero no se le da el recurso, no se crea el recurso hasta 1902 con el Código de Procedimiento Civil. ¿Y por qué se discutió tanto? Yo creo que es muy interesante preguntarse por qué se discutió tanto, porque tiene que ver con por qué se discute tanto la discusión que nosotros tenemos. Y se discutió porque, bueno, por razones obvias y que todavía uno ve el problema, ¿no? Por un lado, es difícil, con un recurso como ese, de nulidad sustantiva, evitar que la Corte Suprema se transforme en una tercera instancia. Y eso implica también el problema de que la Corte Suprema se vea abrumada de recursos. Entonces, la preocupación central era esa: cómo evitar la tercera instancia, cómo evitar que la Corte Suprema sea abrumada por recursos. En 1902 se dicta el Código de Procedimiento Civil, que contiene el recurso de casación en el fondo, y ya en 1907 ya la Corte Suprema está mandando oficios pidiendo que en realidad consideren la posibilidad de derogar el recurso porque están completamente abrumados. En 1908 se dicta reforma, en 1918 otra reforma, y así suma y sigue. Pero ¿cuál era la lógica? Lo que se intentó hacer, que claro, no fue tan exitoso, pero ese era el intento, lo que se intentó hacer era evitar que la Corte Suprema se transformara en una tercera instancia y que se abrumara de recursos por la vía de especificar las condiciones de procedencia del recurso de la manera más precisa posible. Todos nosotros, por lo menos todos los de aquí que somos abogados, que estudiamos Derecho, nos dijeron en su momento que el recurso de casación en el fondo es de derecho estricto. Y la lógica de que sea de derecho estricto era esa, era que tienen que cumplirse condiciones rigurosas para que la Corte Suprema tenga competencia, porque de ese modo se delimita el recurso. Entonces, claro, el recurrente tiene que indicar la ley que alega infringida, tiene que explicar cuál es la infracción que acusa o que alega, tiene que especificar cómo esa infracción influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Originalmente tenía que consignar, se requería cierta cuantía, en fin. Todo eso era para evitar, para ponerle límites al recurso. En algún sentido, eso fue tan efectivo que el año 79 se planteó el problema de que se conocían demasiado pocas casaciones en el fondo. No, muchas casaciones en el fondo eran rechazadas, eran declaradas inadmisibles por omisión de requisitos formales.